Lo bueno de esto es que ahora no los tengo que admitir yo a la reunión, se me van admitiendo solos, porque tenemos el Zoom de la facultad, así que en principio creo que tengo bastante ya conectados, que son recién y 31, pero podríamos ir dando comienzo, ¿sí? Les pido a los que tienen la cámara apagada si la pueden prender, y a los que tienen el micrófono prendido si lo pueden apagar. Si quieren decir algo, lo prenden, ¿sí? No hay problema con eso, pero mientras estén en silencio, mejor el micrófono apagado para evitar interferencias. Bien, comenzamos. Habíamos visto la clase pasada, la primera parte del contrato de leasing, y vamos a seguir en esta segunda clase con el contrato de leasing también, ¿sí? Con la parte que nos queda pendiente. De lo que vimos la semana pasada, ¿hay alguna pregunta? Lo damos ya por superado. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Entonces, con lo que teníamos estábamos visto. Teníamos la definición, teníamos las tres modalidades. Bueno, básicamente habíamos visto eso, obviamente con el tema de la naturaleza jurídica en función de las tres modalidades. Lo que vamos a ver ahora son un poco principios, o reglas, mejor dicho, que prevé el código, que son aplicables a las distintas modalidades, digamos, que son aplicables a las tres modalidades de leasing que vimos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es, bueno, el tema de la aplicación de las normas supletorias, ¿sí? Que el código nos dice que supletoriamente al contrato de leasing se aplican las normas del contrato de locación desde el inicio del contrato hasta tanto se ejerza la opción de compra, y para el ejercicio de la opción de compra y para el desarrollo del contrato, una vez ejercida la opción de compra, supletoriamente se aplican las normas del contrato de compra-venta, ¿sí? Eso tiene bastante lógica, pero como vimos, el contrato de leasing en principio tiene su propia regulación distinta a la locación y distinta a la compraventa. Solamente supletoriamente, es decir, si hay alguna cuestión que no está resuelta en la regulación del contrato de leasing, tenemos que recurrir a esos dos contratos, ¿sí? Que eso está previsto en el artículo, es el último del capítulo, 1250, ¿sí? Que nos habla de las normas supletorias aplicables. Luego vamos a pasar a una cuestión que tiene algún interés, que es el de descripción, o mejor dicho, la inscripción del contrato de leasing, ¿sí? En primer lugar, en cuanto a la forma, el código nos dice, en el artículo 1234, que deberá instrumentarse por escritura pública el contrato de leasing, cuyo objeto sean bienes inmuebles, buques o aeronaves, ¿sí? Mientras que podrán instrumentarse por instrumento público o por instrumento privado el resto de los contratos con objetos distintos, ¿sí? Bienes muebles, no registrables, o mejor dicho, bienes muebles que no sean los incluidos en la enumeración de la primera parte, ya sean registrables o no registrables, y otro tipo de derechos, como pueden ser los derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial, que también pueden ser objeto del contrato de leasing, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, hasta ahí está la forma de instrumentación. Hago un paréntesis. Como ustedes ya saben, el parcial va a ser múltiple choice, ¿sí? No es fácil evaluar en múltiple choice, porque o es muy fácil o es muy difícil. Se trata de buscar una manera de preguntar que los haga pensar un poquito a la hora de responder, y siempre hay pequeñas, no diría trampas, pero sí pequeños cambios en alguna palabra que hacen cambiarle el sentido a la consigna del múltiple choice, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando decimos que se debe instrumentar por escritura pública o por instrumento público los contratos de leasing cuyo objeto sea inmuebles, buques o aeronaves, ¿sí? Si uno en un múltiple choice pusiera que se deben instrumentar por escritura pública los contratos de leasing cuyos objetos sean inmuebles, ¿sí? En principio eso estaría incompleto, ¿sí? Porque le faltan los buques y las aeronaves.
Lo digo como un ejemplo, no es que yo vas a hacer una pregunta de parcial, pero así un montón de cosas que ustedes tienen que ir teniendo bien marcadito para no cometer errores, ¿sí? En cuanto a la inscripción del Profe, contrato de bien, sí, no sé quién me habla. pregunta. No, le hago una Mariano, pregunta. que está desde el techo la cámara. Sí, No, pasa que estoy armando muebles. a Bueno, ver. pero aprovecho el tiempo. ¿Qué pasa si en el examen, en el multiple choice, pregunta que, como usted dijo, es correcta pero incompleta? Entonces, ¿es errónea? En principio sí, porque se corrige automáticamente con el sistema del campus. Pero ¿qué pasa Después uno puede si plantear en una usted revisión pone, si tiene usted, algún usted doble pone sentido, lo que sea. Pero a No, ver, no, no, pero si usted pone, por ejemplo, la definición de algo y que tengamos que decir la definición del leasing, por ejemplo, y hay tres incorrectas y una que es en parte correcta, ¿qué es? ¿Ponemos esa o ninguna es correcta? no, bueno, pero en el caso, no sé, en principio eso No, no le pasa. pregunto En ese caso vos me estás diciendo que es una. A ver, vos me porque estás hablando de una consigna con 4 respuestas incorrectas. No creo que eso que sea así, digamos. está bien, está bien, está bien. Le pregunto porque, claro, pues, Si la a definición está veces incompleta, la respuesta es uno incorrecta, y si las aprende. otras 3 opciones son incorrectas, son incorrectas. Listo, no, no, le pregunto porque a veces uno responde creyendo que está bien porque en parte está bien, pero no es completo, no está bien, listo, está bien, entendí, ya está. Ok, Era eso de que todas necesito. maneras, siempre que cuando no hay ninguna. Cuando no hay ninguna correcta, debería estar una opción que sea ninguna es correcta, ¿sí? Porque si no, alguna es Listo, correcta, ¿sí? listo, Y listo, ahí entendí. ustedes tendrán que evaluar cuál es la que les parece más correcta. ¿Se entiende? Listo. Dale, No me entonces, quiero meter mucho en el si tema está del examen, ¿sí? incompleta, Yo no, hablo si no es la de cómo definición haría yo completa, ya algunas está. preguntas, ¿sí? No, está bien, está bien, está bien, pero Exactamente. si no está completa la respuesta, entonces tratamos de buscar otra. Exactamente. De Listo, acuerdo a cómo esté gracias, apago el formulada, audio. ¿sí? Si dice, el contrato de leasing es Sí, aquel sí. que, y es la definición completa. Ahora, si dice uno de los elementos del contrato de leasing, es distinto. Bueno, pero ojo, porque multiple choice a veces tiene su dificultad, aunque no lo parezca. Entonces pasamos a la cuestión de la inscripción. Perdón, me distraje con la imagen. El tema de la inscripción tiene que ver con los efectos que tiene el contrato inscripto y el contrato no inscripto, ¿sí? El contrato es válido para las partes del momento de la formalización, ¿sí? Ya sea por escritura pública en el caso que corresponde, o por documento privado en el caso que corresponde, lo cual no quiere decir que en aquellos casos que no sean inmuebles, buques o aeronaves, igualmente se puede hacer por instrumento público, pero eso es una opción de las partes, ¿sí? Una vez formalizado el contrato por el instrumento que sea, para las partes el contrato produce efecto, ¿sí? Para ser oponible a terceros, el contrato tiene que ser inscripto, ¿sí? Para ser oponible a terceros y asterisco, después lo vamos a ver, para el procedimiento en caso de incumplimiento del contrato, el artículo que nos habla del procedimiento en el incumplimiento, o para reclamar el cumplimiento, nos prevé ahí el requisito de presentar el contrato inscripto, o debidamente inscripto, pero bueno, eso lo vamos a ver después. En principio, para las partes, el contrato es válido desde la celebración y oponible a terceros, para ser oponible a terceros se requiere su inscripción. ¿Dónde se escribe el contrato de leasing? Depende del tipo de bien que sea objeto del contrato de leasing, ¿sí? En realidad, el registro que corresponda al tipo de bien que sea objeto del contrato de leasing. Si fuese un leasing inmobiliario, en el registro de la propiedad inmueble. Si fuese el objeto del leasing fuera un buque, en el registro de buques. Si fuera una aeronave, en el registro de aeronaves. Si fuera un automóvil, en el registro de automotores. Si fuera una moto, en el registro de motos. Y así podemos seguir nombrando todos los bienes registrables. Si fuera un bien no registrable o un derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, que también puede ser objeto de contrato de leasing, pero que no hay un registro específico, se debe inscribir en el registro de créditos prendarios, ¿sí?
Eso está en el artículo del código, en el 1234 también. ¿Sí? Todo lo que voy a decir hoy está en el código. Ahora, ¿desde cuándo produce efecto la inscripción? Porque el artículo nos dice que la inscripción puede ser realizada en cualquier momento a partir de la celebración, con prescindencia del momento en que se entrega efectivamente el bien que es objeto del contrato de leasing. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí. ¿Qué puede ser ejemplo de un bien no registrable, de algo que se dé en leasing? No se me ocurre. Además Una máquina de coser. Perfecto. Gracias. A ver, en general, el contrato de leasing está pensado para bienes, para cosas muebles de valor, con un determinado valor, ¿sí? Yo te puedo, bienes muebles no registrables es cualquiera bien mueble que se te ocurra, con excepción de los registrables, ¿sí? Una mesa, una silla, un televisor. Ahora, es difícil que se constituya un contrato de leasing con esos tipos de muebles, pero sí una maquinaria industrial, ¿sí? Una máquina de coser industrial. No hay un registro, no son bienes registrables. ¿Cómo? Una fotocopiadora, digo. Una fotocopiadora, exactamente. Grandes maquinarias. Ahí había un niño llorando. En cualquier momento van a escuchar a mi niña llorando, si es que se despierta antes que termine la clase, así que no me asusto. A ver, bienes no registrables son todos, excepto los que son registrables, ¿sí? En cuanto a la inscripción, decía, se puede inscribir el contrato a partir de la celebración, con prescindencia, dice el código, del momento en que se haga entrega del bien objeto del contrato, ¿sí? ¿Desde cuándo es oponible el contrato? El contrato es oponible desde la celebración del contrato, si es inscripto dentro de los 5 días siguientes a la celebración del mismo, ¿sí? Yo celebro el contrato hoy, lo escribo hoy, el contrato es oponible a terceros a partir de hoy. Lo celebro hoy, lo escribo mañana, el contrato es oponible a terceros a partir de hoy. El contrato lo celebro hoy, lo escribo dentro de 5 días, el contrato es oponible a partir de hoy. Lo celebro hoy, lo escribo dentro de 6 días, no es oponible a partir de hoy. Es oponible, o sí, depende, es oponible a partir del momento en que se hace entrega de la cosa. ¿Sí? Eso es el 1234. Profe, una pregunta, porque en los apuntes de lo que subieron en el campus dice que para que produzca efectos contra terceros desde la entrega del bien, o sea, del objeto del leasing, ¿es desde la entrega o desde la firma del contrato? Porque supuestamente es de la firma del contrato, ¿no? A ver, vos tenés distintas posibilidades. Para que sea oponible a terceros, desde la entrega de la cosa, la inscripción debe hacerse dentro de los 5 días posteriores a la entrega de la cosa. Ok. No, te lo estoy diciendo mal, perdón. Sí, así lo dice el código, perdón, te lo estoy diciendo bien. Para que el contrato tenga oponibilidad con terceros en la entrega de la inscripción de sustancias entre los 5 días posteriores. Por eso es muy confuso, porque es desde la firma del contrato o desde la entrega de la cosa. Son las dos cosas. Desde los 5 días, desde la firma del contrato, y desde los 5 días de la entrega de la cosa. ¿Sí? Para cualquiera de las dos casos, digamos. Para que sea oponible cualquiera de las dos situaciones. Si pasan los 5 días, es oponible desde la fecha en que se lo presenté a registro. ¿Sí? Si pasaron 2 años, es oponible dentro de 2 años, ¿sí? Más allá de que yo haya entregado la cosa 2 años antes. Igual eso está en el 1234. Sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y lo último que me queda de ese artículo es la cuestión del plazo de duración de la inscripción, que son de 20 años en los inmuebles y de 10 años en el resto de los bienes, ¿sí? Incluso buques y aeronaves. Entonces, plazo de duración de la inscripción, que se puede renovar a pedido de parte o
digamos, a pedido de parte, a pedido del dador, o por orden judicial, dice el código, se puede renovar. En realidad, si el contrato de leasing tuviera un plazo mayor a los 10 años, ¿sí? Obviamente que se va a renovar a pedido del dador, se va a renovar la institución del contrato de leasing. Profe, Sí. disculpe, la otra vez estaba hablando con mi viejo del leasing y me comentó, puede ser que tenga un beneficio impositivo o me estoy confundiendo, no sé si me olvidé o me hablaba de otra cosa, pero me suena haberlo escuchado y quería consultárselo. No lo sé actualmente si tiene algún beneficio impositivo o no, ¿sí? Digamos, el beneficio impositivo es por una ley especial, distinta al Código Civil, que regula el contrato en su cuestión sustancial, ¿sí? Es probable que sí, que haya algún beneficio impositivo con algún régimen de promoción, porque el leasing es un instrumento para financiar básicamente pymes, ¿sí? Entonces es probable que haya algún beneficio impositivo. La verdad, no estoy tan seguro de cuál es la legislación vigente en la materia, ¿sí? Perfecto, gracias. Y pasamos ahora a una cuestión que es extremadamente aburrida desde mi punto de vista, y extremadamente confusa de cómo está redactada desde mi punto de vista, que es el procedimiento en caso de incumplimiento, el procedimiento para recuperar el bien, o para recuperar los cánones no abonados en caso de incumplimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el código hace, igual que lo hacía la ley anterior, una clasificación en función de si son bienes inmuebles o bienes muebles, y en función, en el caso de los inmuebles, de cuál es el porcentaje del canon del leasing abonado, ¿sí? Y además tiene algunos temas con la redacción que hacen difícil comprender qué es lo que quiso poner el legislador, ¿sí? Que es el artículo 1248 y 1249, en caso de inmuebles y caso de muebles. Antes de pasar a eso, quiero decir lo siguiente. El contrato inscripto es oponer a terceros, lo cual hace que los acreedores, ¿qué significa que el contrato sea oponer a terceros? Que los acreedores de las partes no puedan ir contra el bien objeto del leasing, ¿sí? Ni los del dador, ¿sí? Si bien el titular del bien es el dador, al estar inscripto el contrato de leasing, no se puede perseguir ese bien, ¿sí? Porque está dado en leasing, precisamente, ni tampoco los acreedores del tomador pueden ir contra ese bien que tiene el tomador porque lo tiene a título de tenencia, ¿sí? Y no es el dueño, ¿sí? Entonces ese bien queda excluido de la agresión de los acreedores, tanto del dador como del tomador, ¿sí? El código nos dice que los acreedores del tomador se pueden subrogar para ejercer la opción de compra en caso de que el tomador no la ejerza. ¿Por qué? Porque si el tomador ejerce la opción de compra, ahí sí se incorpora a su patrimonio la cosa objeto del contrato, y ahí podría ser perseguida por los acreedores del tomador. Ahora bien, la opción de compra es una opción, ¿sí? Con lo cual, si el tomador decide no ejercerla, los acreedores del tomador poco pueden hacer, ¿sí? Porque este derecho que tiene a subrogarse es en el caso de que, digamos, el derecho a subrogarse es en el caso de que alguien tenga que ejercer, que tenga una obligación y no la cumpla, ¿sí? Que tenga que ejercer un derecho obligatoriamente y no lo haga, pero en este caso es una opción, es decir, yo no me puedo subrogar contra la voluntad del tomador y exigirle que ejerza la opción de compra, ¿sí? Con lo cual no se entiende muy bien esto de que se pueden subrogar y ejercer la opción de compra. Pues la realidad es que no es una obligación ejercer la opción de compra. Es una opción, precisamente. Y si el tomador tiene muchas deudas, no va a querer comprarlo, ¿o no? Al bien. Exacto. Si es un deudor que no quiere. Exacto, pero es la posibilidad del leasing, digamos. Precisamente esa es una ventaja que tiene el leasing por sobre la compraventa. No incorporar a su patrimonio bienes. Y es una opción del tomador, y nadie lo puede obligar a ejercer esa opción de compra.
Entonces ahora sí paso a la cuestión del incumplimiento, que también está vinculada en parte con el tema de descripción. En cuanto al incumplimiento, como decía, el código divide bienes inmuebles de bienes muebles. En caso de bienes inmuebles, el código nos dice que nos divide en, depende si se haya abonado menos de un cuarto del canon locativo, más de un cuarto pero menos de 3/4 del canon locativo, y más de 3/4 o más del canon locativo. ¿Sí? Y acá viene una cosa que es absolutamente confusa. Me voy a apoyar en el código para no errar. A ver, dice: si el tomador ha pagado menos de un cuarto, ¿sí?, del canon, esto es el 1248 si ustedes lo quieren ir siguiendo, la mora es automática y el dador puede demandar judicialmente el desalojo. Estamos hablando de bienes inmuebles, en caso de incumplimiento, uno persigue el desalojo. La mora es automática, producida la mora, tengo derecho a iniciar judicialmente el desalojo sin más trámite. Se debe dar vista por 5 días al tomador, ya en el proceso de desalojo, ¿sí? Es decir, no hay intimación previa. La mora es automática, inicia el proceso de desalojo. En el proceso de desalojo se corre traslado por 5 días al tomador, deudor, en este caso, quien puede probar documentalmente el pago de los periodos reclamados o paralizar el trámite, dice, por única vez, mediante el pago del adeudado con sumas, intereses y costas. Caso contrario, el juez ordena el lanzamiento, ¿sí? El juez ordena el desalojo. Hasta acá el trámite parece bastante sencillo, el primer inciso, en el caso de incumplimiento del contrato leasing cuyo objeto sean bienes inmuebles. Repasamos: menos de un cuarto de pago del canon, la mora es automática, se inicia el desalojo, se corre traslado por 5 días, el deudor puede probar el pago o puede, dice, paralizar el trámite del desalojo pagando la suma deudada más intereses y costas. Esto lo podría hacer en cualquier juicio de desalojo. Ya empieza a tener algunas cuestiones de redacción la norma, pero en principio es coherente, ¿sí? Caso contrario, se ordena el desalojo. Es un trámite sencillo que tiende a facilitar el trámite para que recupere el dador el bien inmueble en caso de falta de pago, ¿sí? Hasta ahí estamos. Segundo inciso: más de un cuarto, o un cuarto, más de un cuarto, pero menos de 3/4 del canon locativo abonado. Se produce un incumplimiento en el pago. ¿Qué tiene que hacer el tomador para lograr el desalojo? Perdón, ¿qué tiene que hacer el dador para lograr el desalojo? Si el tomador ha pagado un cuarto o más, pero menos de 3/4 partes del canon convenido, la mora es automática, de nuevo. ¿Sí? Pero, punto y seguido, dice el código, el dador debe intimarlo al pago del o de los periodos adeudados con más sus intereses, y el tomador dispone por única vez de un plazo no menor de 60 días contados a partir de la recepción de la notificación para el pago del o de los periodos adeudados con más sus intereses. Entonces, si nos dice que la mora es automática y nos dice punto seguido, se debe intimar por 60 días. Ahí hay algo que no cierra, pero así está establecido en la norma, digamos. La mora es automática, pero se debe intimar por 60 días antes de poder iniciar. Que necesidad de intimación previa al desalojo, ¿sí? En el caso de que, del segundo inciso, de un cuarto a 3/4 del pago del canon, por más que el código nos diga que la mora es automática, antes de iniciar un juicio de desalojo, debo intimar por 60 días al deudor, al tomador deudor. Y en esos 60 días, el tomador puede abonar lo adeudado, ¿sí? Pasados los 60 días, sin que el tomador responda, se puede iniciar el proceso de desalojo. Iniciar el proceso de desalojo, de nuevo se corre traslado por 5 días al deudor, ¿sí? Dentro de ese plazo,
el tomador puede demostrar el pago de lo reclamado, igual que el anterior, e igual que en cualquier proceso de desalojo, ¿sí? Si a mí me intiman reclamándome algo que yo ya pagué, puedo demostrar que yo lo pagué, efectivamente, excepción de pago. O paralizar el procedimiento mediante el pago de lo adeudado con más sus intereses y costas, igual que en el caso anterior, si antes no hubiera recurrido a ese procedimiento, dice. Es decir, que pareciera que si se le inició un proceso de desalojo, se lo intimó, el deudor pagó lo adeudado más intereses y costas, pero nuevamente incurre en incumplimiento y se inicia un nuevo proceso de desalojo, o se amplía el desalojo originalmente iniciado, el deudor ya no tiene la posibilidad, según la norma, de presentarse en el proceso judicial de desalojo y decir, bueno, acá está todo lo que debo, más intereses y costas. La realidad es que en la práctica, no sé qué diría un juez si una persona se presenta por segunda vez en un desalojo y paga todo lo adeudado con más intereses y costas. Habría que ver la opinión del tomador, ¿sí? Por supuesto que si el tomador dijera yo quiero resolver el contrato, a mí no me interesa, por supuesto que quiero que me pague, pero una vez que me pague igual el contrato se resuelve, porque ya me incumplió 2 veces, y la norma me habilita que solamente puede ponerse en práctica este procedimiento para intimarlo al pago una única vez, pero la realidad es que si el tomador estuviera de acuerdo en continuar el contrato, no habría problema en continuar el contrato, porque en definitiva no deja de ser una de las excepciones de todo proceso ejecutivo, ¿sí? La cuestión de presentarse y o poner el pago o pagar, con más intereses y costas, por supuesto. Pero en principio lo que dice la norma es que esto no lo puede hacer, presentarse y pagar, si es que ya había sido intimado previamente en otro proceso de desalojo y se había presentado y había pagado. ¿Está claro hasta ahí? Está claro. Bien. Y agrega este segundo inciso que sí. Recuerden que la opción de compra se puede ejercer a partir de las 3/4 partes del canon locativo, digamos, de que estén pagadas las 3/4 partes del canon locativo, o antes, si hay convenio entre las partes, ¿sí? Si las partes no dicen nada, es a partir de las 3/4 partes, las partes pueden establecer que sea antes de las 3/4 partes. Entonces acá el artículo coherentemente dice que si está en condiciones de ejercerse la opción de compra, ¿sí? El deudor al presentarse puede ejercer la opción de compra, ¿sí? Además de pagar todo lo que debe, puede ejercer la opción de compra y pagarla, ¿sí? Y sacarse encima un problema. El tercer inciso habla del caso de que se deba o que se haya abonado ya 3/4 o más del canon locativo, y acá el código nos establece el siguiente procedimiento, similar pero diferente. Si el incumplimiento se produce después de haber pagado las 3/4 partes del canon, la mora es automática, dice de nuevo, pero el dador debe intimarlo al pago y con un plazo de 90 días. ¿Sí? En el anterior era 60. En el primero tenemos mora automática sin necesidad de intimación previa, en el segundo tenemos mora automática pero con intimación de 60 días, y en el tercer caso tenemos mora automática pero con intimación de 90 días. ¿Sí? Debe intimarlo por 90 días, y en ese plazo, contados a partir de la recepción de la notificación, el deudor puede pagar lo adeudado con más intereses, ¿sí? O ejercer la opción de compra, ¿sí? Porque ya estamos en 3/4 partes del canon, siempre está la posibilidad de ejercer la opción de compra. Entonces el deudor puede, en este caso, o bien pagar lo adeudado, o bien ejercer la opción de compra. Esto es previo al inicio del desalojo. ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, me queda una duda. ¿Los días son hábiles o corridos? ¿Son hábiles o corridos? Sí. Los plazos de días, ¿esos días son hábiles? Los días de la intimación prejudicial son días corridos. Corridos. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia
si en el B, en el inciso B dice que también puede ejercer la opción de compra, o sea, acá también, porque ya son 3/4, en el B no podría, o solo si lo acordaron las partes, ¿sería? Claro. Puede ser que en el No. contrato las partes hayan pactado que la opción de compra se puede ejercer antes de los 3/4. Ok, Si las en partes ese no caso pactan sería. nada, claro, solo en ese caso, exactamente. Ok, listo. En el C siempre se va a poder ejercer la opción de compra, porque aunque las partes no hayan dicho nada, la ley prevé que se puede ejercer la opción de compra a las 3/4 partes del pago del canon. Y si pasan los 90 días sin que se pague lo adeudado, se inicia el desalojo, se da traslado por 5 días de nuevo, y dice que el tomador solo puede paralizar ejerciendo alguna de las opciones previstas en este inciso. ¿Qué son? Pagar lo adeudado, ¿sí? Con más intereses, y acá habría que agregarle costas, porque ya estamos en etapa judicial, o bien ejercer la opción de compra. Si es que no lo hubiera hecho antes, decía el inciso. Ahora, si pagó y no debe nada, ¿no paralizaría el procedimiento oponiendo excepción de pago? Porque el inciso anterior nos decía que podía paralizar el procedimiento oponiendo excepción de pago o pagando, o si pudiera ejercer la opción de compra, ejerciendo la opción de compra. Acá nos dice, solo puede paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones previstas en el presente inciso, y el presente inciso nos hablaba de que en la etapa de intimación prejudicial solo podía o bien pagar o bien ejercer la opción de compra. No nos daba la opción de documentar el pago. Yo creo que si no hay deuda y opone excepción de pago, también paraliza el procedimiento de desalojo. El juez no va a ordenar el lanzamiento si alguien documenta un pago de lo que le están reclamando y ya lo pagó, ¿sí? Por eso digo que el código tiene algunos... Es demasiado engorrosa la legislación en materia del procedimiento para el recupero del bien en caso de incumplimiento, ¿sí? Entonces, bueno, en el tercer inciso, si en el procedimiento no se ejerce ninguna de estas dos opciones, pagar o ejercer la opción de compra, o sumamos o poner la opción de pago, ¿sí? Acreditar que no se debía nada, el juez ordena el desalojo. Y el inciso D nos agrega, para todos los supuestos anteriores, que producido el desalojo, el deudor puede reclamar el pago de los periodos del canon adeudados hasta el momento del lanzamiento, como sus intereses y costas por la vía ejecutiva, ¿sí? El deudor puede también reclamar daños y perjuicios que resulten del deterioro anormal de la cosa imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia por la vía procesal pertinente. Es decir, tiene 3 acciones. La primera, que es el desalojo, que son los 3 incisos que vimos. Una vez producido el desalojo, puede reclamar por vía ejecutiva los cánones adeudados, ¿sí? Hasta el momento del lanzamiento, es decir, no la totalidad del contrato. Si el lanzamiento se produjo cuando se debía abonar 1/4 del canon, se puede reclamar hasta 1/4, ¿sí? No la totalidad del contrato. Y paralelamente, ¿sí? No es una opción, sino que paralelamente, a través de la acción pertinente, puede reclamar los daños y perjuicios, ¿sí? No es que o es ejecución de los cánones o es daños y perjuicios. Son las 2 cosas. Son las 3 cosas. El desalojo, una vez producido el desalojo, dice la norma, puedo reclamar ejecutivamente los cánones adeudados, y paralelamente puedo reclamar daños y perjuicios si los hubiera. Sobre los daños y perjuicios sufridos por el bien objeto del contrato de leasing, ¿sí? Si fuera un auto, el auto me lo devuelven, perdón, estamos hablando de un inmueble. Si la vivienda o el inmueble que yo recupero a través del desalojo sufro algún daño, más allá del deterioro por el uso, yo tengo derecho a reclamarlo, ¿sí? En un proceso de daños y perjuicios. ¿Estamos hasta ahí? Esto es aburridísimo y es un embole estudiarlo, ¿sí? Más en un multiple choice, pero no les va a quedar otra. Así que, cuadro sinóptico y estamos, ¿sí? Pasamos al 1249, que nos habla del secuestro y ejecución en caso de bienes muebles.
Y acá nos da dos opciones. Al dador le da dos opciones en caso del incumplimiento, ¿sí? La primera es obtener el inmediato secuestro del bien con la sola presentación del contrato inscripto, dice el código, y la prueba de haber interpelado al domador por un plazo no menor de 5 días. Entonces, requisitos para lograr el secuestro, ¿sí? Vía judicial, por supuesto, ¿no? Tengo que presentar al juez el contrato inscripto, dice, con lo cual volvemos un poco para atrás. Dice que entre las partes el contrato tiene efectos desde su celebración y que la inscripción solamente es necesaria para que sea oponible a terceros, pero acá, en este artículo 1249, nos está diciendo que para que produzca este procedimiento de secuestro, el contrato debe estar debidamente inscripto. Sería un efecto entre partes, ¿sí? El contrato no inscripto no habilitaría este procedimiento de secuestro del bien. ¿Se entiende? Es decir, primer requisito, contrato inscripto. Segundo requisito, haber intimado por un plazo no menor a 5 días al deudor, que puede ser mayor el plazo, pero no puede ser menor a 5 días. Acá se abre un interrogante que es que en el caso de los inmuebles, no me requería que el contrato esté inscripto, ¿sí? O no decía nada. Habría que ver cuál es el criterio, si se requiere contrato inscripto o no. La diferencia es que con los inmuebles el contrato está instrumentado en escritura pública, con lo cual ahí tenemos quizás algún recaudo mayor de seguridad que supliría este requisito de que el contrato esté inscripto para activar el procedimiento de desalojo, ¿sí? Pero en el caso de los bienes muebles, expresamente el código nos exige que el contrato esté inscripto, ¿sí? Y que además se debe demostrar que se intimó por un plazo no menor de 5 días al deudor. Si acreditamos eso, se ordena el secuestro del bien, y producido el secuestro queda resuelto el contrato, dice el código, ¿sí? El dador puede promover ejecución por el canon del cobro que se haya devengado ordinariamente hasta el periodo íntegro en que se produjo el secuestro, ¿sí? Se ordena el secuestro y el dador puede perseguir por vía ejecutiva el cobro de todos los cánones de leasing adeudados. Todo ello sin perjuicio de la acción de daños y perjuicios y la acción del tomador si correspondiera. Es decir, daños y perjuicios siempre se puede reclamar si es que se prueba, ¿sí? Más allá de recuperar el canon, sí, acá sí, si el bien mueble, el auto está detonado, puedo reclamar además los daños y perjuicios. Esa es la primera opción que me da el código, la primera opción que le da al al dador. La segunda opción es accionar por vía ejecutiva, ¿sí? Iniciar un juicio ejecutivo para el cobro del canon no pagado, ¿sí? Incluyendo la totalidad del canon pendiente. Acá ya tenemos una diferencia con la primera opción. En la primera opción, yo iba primero por el secuestro, ¿sí? Y una vez obtenido el secuestro, podía reclamar los cánones adeudados hasta el momento del secuestro. ¿Estamos con eso? Acá es al revés. No empezamos por el secuestro. Empezamos por la ejecución. Y yo puedo reclamar los periodos adeudados más los pendientes, ¿sí? Con la sola presentación del contrato inscripto, dice, y sus accesorios, si es que los hubiera. Es decir, que acá también nos requiere que el contrato esté inscripto para que sea válido este procedimiento. En este caso, solo procede el secuestro cuando haya vencido el plazo ordinario del leasing sin haberse pagado el canon íntegro y el precio de la opción de compra, o cuando se demuestre sumariamente el peligro en la conservación del bien, ¿sí? Es decir, yo voy por el juicio, por el cobro ejecutivo, pero no voy por el secuestro. El secuestro solo lo puedo ordenar una vez que haya finalizado el contrato, o en el caso de que yo demuestre sumariamente el peligro en la conservación del bien, ¿sí? Después nos dice que algo muy curioso también del legislador, que es que en el juicio ejecutivo previsto en ambos incisos, pero esto lo dice en el inciso B, pero es válido, es una norma que está contenida en un inciso, pero que es válido para los dos incisos,
que en el juicio ejecutivo previsto en ambos incisos puede incluirse la ejecución contra fiadores o garantes, ¿sí? Y que el domicilio constituido es el fijado en el contrato. Estas son normas generales, ¿sí? Yo puedo, en el juicio ejecutivo, ir contra el garante, ¿sí? O contra el fiador. La realidad es que el contrato de leasing, una de las características que tiene quizás es la de no requerir una garantía, ¿sí? Porque la garantía precisamente es el propio bien dado en objeto de leasing, ¿sí? Hasta ahí ese panorama queda claro más o menos de las distintas formas que hay frente al incumplimiento del deudor. Depende si sea inmueble o mueble. En el caso de que sea inmueble depende el momento contractual en el que estamos en función de la cantidad o de periodos de canon abonados, y en el caso de los bienes muebles, que nos dan dos opciones, una por el secuestro y luego la ejecución, y la otra es primero por la ejecución y luego el secuestro una vez finalizado el plazo. Lo último que me queda para terminar el contrato de leasing, ¿sí?, es el tema de la responsabilidad objetiva, ¿sí? Que esto es el artículo 1243, ¿sí? La responsabilidad objetiva en los términos del artículo 1757. ¿Se acuerdan del artículo 1757? No. El artículo 1757 es aquel que establece la responsabilidad por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa o con las cosas riesgosas o actividades riesgosas. ¿Le suena esto que estoy hablando? Sí. ¿O no? No sé. El principio general del artículo 1757 establece la responsabilidad objetiva, ¿sí? La responsabilidad objetiva para el dueño o guardián de la cosa riesgosa o con un vicio. ¿Sí? La responsabilidad objetiva, aquella en la que no es necesario acreditar factores subjetivos de imputación, no es necesario acreditar ni culpa ni dolo, ¿sí? Lo único que se necesita acreditar es la relación entre el sujeto y el bien y la cosa que produce el daño, ¿sí? Producido el daño, es responsable dueño o guardián, salvo que pruebe eximiente de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o culpa de un tercero por quien no deba responder, ¿sí? Pero eso es el principio general de responsabilidad objetiva del 1757. Acá nos apartamos un poquito del principio, porque nos dice en 1243 que la responsabilidad objetiva recae exclusivamente en el tomador, ¿sí? O guardián de las cosas, si es que el guardián es un dependiente del tomador, ¿sí? Y no es el propio tomador. Pero no en el dador, que es el dueño de la cosa, ¿sí? Es decir, se limita la responsabilidad objetiva del 1757, que recae siempre, excepto acá en el leasing, recae siempre sobre el dueño o guardián de la cosa. Acá recae exclusivamente en el tomador o guardián, en caso de que no sea el tomador, pero no en el dador, ¿sí? A pesar de ser el dueño de la cosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Creo que no me queda nada más para terminar esta segunda clase. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, sinceramente lo de responsabilidad objetiva no lo entendí. Bien, lo vamos a explicar de nuevo. La responsabilidad objetiva, si vos lees el artículo 1757 del Código, que lo vamos a buscar, habla del hecho de las cosas y actividades riesgosas, que es toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, ¿sí? La responsabilidad es objetiva y no son eximientes ni la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. 1758, a continuación dice sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. ¿Sí? Entonces, en el régimen de responsabilidad objetiva de la cosa que tiene un vicio o que produce un daño, la cosa, o el uso de la cosa produce un daño, o la actividad riesgosa produce un daño, ¿sí? La responsabilidad es objetiva, ¿ok? No nos importa eso ahora.
explicaran bien en detalle qué es la responsabilidad objetiva, asumo que lo saben. Porque todos cursan obligaciones, ¿o no? Bien. Lo que sí me interesa es que ¿quién asume la responsabilidad objetiva? Lo dice el 1758, ¿el dueño o el guardián? ¿Sí? El 1243 que nos dice que en el contrato de leasing solo el guardián, el tomador, si el guardián es el tomador, o otro guardián que sea un dependiente del tomador, pero no el dador, es decir, no el dueño de la cosa. Es una excepción al régimen general de responsabilidad objetiva derivada de los hechos causados con cosas riesgosas o que tengan un vicio o causados por actividades riesgosas. ¿Quedó más claro ahí? Sí, se entendió, gracias. Bien, perfecto. Luciano. Bien, entonces decía, no me queda nada más, creo yo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, Carolina. ¿Qué tal? Sí, pero es referido al precio de ejercicio de la opción de compra, que dice que debe estar fijado en el contrato, bien, ser determinable. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, se compra una máquina y vence el contrato cuando en 2022, en el año 2022. ¿Se cortó? ¿O se me cortó a mí? Se cortó. Bueno, a ver, determinable, yo puedo fijar el precio, $10.000, $100.000, o puedo fijar una forma de determinar un precio, ¿sí? El equivalente a lo que sea, ¿sí? Litro de combustible, atarlo a algún índice de un salario mínimo o de lo que sea, ¿sí? Ahí estamos con un precio determinable, o con un precio determinable en función de, yo diga, se va a hacer una tasación por dos peritos tasadores, uno ofrecido por una parte y otro ofrecido por la otra, la que sea superior o la que sea inferior, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí estoy poniendo la forma en que se va a determinar el precio, ¿sí? Quien me hizo la pregunta creo que se fue porque se tuvo un problema técnico, pero creo que está clara la respuesta para el resto. ¿Sí? Bien. Mariano, ¿el mueble cómo quedó? ¿Puedo verlo? El mueble quedó bien, pasa que lo moví. Moví, no sé si se ve ahí. No se ve bien. ¿Y Mario Bros estaba ahí o no? Sí, está Mario, sí, pasa que no me gustan los cuadros, me gustan los vinilos. Te tentaste con el Mario y te perdiste la clase, ¿no? Es un quilombo. Pero bueno, pasa que trabajo desde casa ahora. Me desconcentró ver a Mario Bros ahí en el... Trabajo desde casa ahora. Che, bueno, con esto estamos. Está muy bien. Con esto estamos con leasing, ¿sí? Si ustedes leyeron la última novedad, información, aviso parroquial de la cátedra, vieron que se incorporaron algunas unidades que habitualmente corresponden a la segunda parte, que es, bueno, fundamentalmente no derecho al transporte, sino el contrato de transporte terrestre, que creo que se los voy a dar yo, ¿sí? No sé cuándo, probablemente la semana que viene tenga clase con Silvina, así que yo no los vea, ¿sí? Pero nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, profe. Listo. De acuerdo, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.